En la clase de hoy vamos a corregir nuestra segunda parcial. Una cosa que les quería comentar era eh, lo referente al último trabajo de 3 puntos, que era la de comentar, ¿verdad?, sobre la situación actual de nuestras cárceles. Encontré trabajos espectaculares. También, en contraposición a eso, también encontré trabajos que era un copiar y pegar. Eso se nota, ¿verdad?, a la hora de escribir. Pero no importa. Lo importante es que hayan investigado, hayan leído y hayan, ¿verdad?, plasmado eso en sus trabajos. Y como les dije, encontré trabajos espectaculares. Hubo una alumna que hizo desde su experiencia, creo que es personal policial. Me gustó muchísimo el trabajo. Y acá anoté algunos puntos que ustedes mencionaron. Y antes de empezar, me están escuchando, ¿verdad? Porque últimamente no está funcionando. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que quería aclararle, bueno, en realidad es culpa mía porque yo no les mencioné esta parte de la ley 210. Hubo alumnos que mencionaron la ley 210, que hacía referencia al sistema penitenciario. Esa ley 210 fue derogado ya, ¿verdad?, por la ley 5162, que es el Código de Ejecución Penal actual. Entonces, eso pueden anotar, ¿verdad?, para saber. Muchas veces uno ingresa al internet y pone, qué sé yo, el problema en las penitenciarías o el sistema penal paraguayo, y les va a salir esa ley, la ley 210. Pero les aclaro que esa ley ya está derogada. Entonces, a tener eso en cuenta. Uno de los puntos que mencionaron, ¿verdad?, que me gustó mucho, referente a la falta de soberanía del Estado dentro de la penitenciaría, ¿verdad? Me pareció algo excelente. Otra cosa que coincidieron mucho fue la existencia de las clases sociales dentro de las cárceles. Eso muchas personas también estuvieron mencionando. Y un trabajo en particular me gustó mucho porque tocó algo que no tocó nadie, que es referente a los casos de las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Que desde las cárceles y privadas de su libertad, ellos siguen al frente de sus hogares, ¿verdad? Por ejemplo, la crianza, ¿verdad?, de sus hijos. Ustedes saben que dentro del buen pastor existen niños, ¿verdad?, que no conocen el mundo exterior. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente nacieron en prisión. Entonces es muy duro el doble para las mujeres, porque llega un momento en que ellos tienen que separarse. No recuerdo bien, creo que es el reglamento de la penitenciaria, creo que dice hasta los 4 años que un niño puede, ¿verdad?, crecer dentro de la penitenciaría con su madre, ¿verdad? No tengo el dato exacto de cuántas mujeres, o sea, cuántas madres y niños están ahora en este momento viviendo, por así decirlo, en las cárceles. Pero sí que estos menores
reciben, ¿verdad?, atención psicológica, asistencia social, ¿verdad? Todo esto lo realiza el Ministerio de Educación. Inclusive creo que destina hasta docentes, ¿verdad?, que se encargan de esas tareas. Y también existe un convenio con el MEC, no sé si eso continúa, en donde también se le proporciona el almuerzo a los pequeños en etapa escolar, ¿verdad? También merienda, cena, todo eso dentro del recinto penitenciario. Y me gustó mucho también ese punto que tocó una compañera. Pero en lo que prácticamente todos coincidieron fue en el hacinamiento en el lugar. Así que les felicito a todos y todas porque realizaron un excelente trabajo. Hubo también gente que no entregó el trabajo y esas personas ya no tendrán el puntaje. Otra cosa que les voy a comentar es que yo ya estuve realizando las habilitaciones, que es lo que más les interesa, ¿verdad? Y no hay una persona que no habilite, o sea, todos habilitaron para el primer llamado en puntaje, pero en asistencia hay unos cuantos que no cumplieron. Entonces, también, ¿verdad?, tomé una decisión respetándole a los compañeros que estuvieron siempre en las clases, tomé la decisión de liberar la asistencia. Entonces, todos habilitan para el primer llamado. O sea, ya depende de ustedes presentarse o no presentarse. Y nada más. ¿Alguna duda, consulta No, que profesora. quieran? Bueno, entonces ya aclarado el tema. Todos están habilitados. La planilla, el puntaje, yo voy a tratar de mandar esta semana o la otra semana a los delegados para que vayan controlando y si hay algún error, vamos a verificar y vamos a cambiar antes de presentar la planilla y que se tenga que alzar en el sistema. Entonces, eso también aclarado. Bueno, si les parece, vamos a mirar un poco nuestra segunda parcial. ¿Qué les pareció esta segunda parcial? La mayoría tuvo en total de puntos. Esta. Fácil, profesora. Muy fácil, ¿verdad? Sí. Lo que noto en algunas personas es que no prestan todavía atención a la hora de marcar. Pero ya creo que prestarán la próxima, ¿verdad? Pero estuvo muy fácil, o sea, no hubo temas que no se tocó, todo se tocó y prácticamente así va a ser el final, ¿verdad? No digo que sean las mismas preguntas con las mismas respuestas, pero serán los mismos temas. O sea, eso no tengan miedo. Y aparte que hay buenas habilitaciones. Hay unos cuantos que tienen por debajo de 40, porque prácticamente hubo gente que no hizo ni un punto en el trabajo, o sea, ni siquiera se dignó a entregar. Entonces ya tienen perdido esos 10 puntos. Y es triste porque tienen buenos puntajes en las parciales.
pero ya nos veremos, ¿verdad?, en la final. Bueno, la primera pregunta, muy fácil, ¿verdad?, referente a los factores físicos, ¿verdad?, que ya repetimos varias veces, que son todos aquellos que forman, ¿verdad?, parte del ambiente físico. El clima, la humedad, la temperatura, ¿verdad? Y vimos también cómo estos factores pueden influir, ¿verdad?, en la criminalidad, ¿verdad? O sea, nos preguntamos también si puede ser una causa del delito. Los factores antropológicos, dice el A, no, ya fueron en opciones para distraer. Entonces, muy fácil de entrada la primera pregunta. Aquí sí hubo unos cuantos alumnos que se confundieron, ¿verdad? Y justamente yo les había dicho en clase que presten atención a lo referente a la teoría de las ventanas rotas. Las demás teorías que aparecen en las opciones era a modo de distraer porque no tienen nada que ver con lo que es la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad? ¿Recuerdan de qué se trataba? El experimento que había Claro, profesora, el realizado. auto. Sí, El auto exactamente. que se había dejado en Así un es. barrio el cual era descuidado. Y después Así otro en el mismo. cual se había El dejado en un experimento barrio que era muy que había hecho cuidado. Zimbardo, ¿verdad? Un psicólogo de la Universidad de Stanford. Profesora, en Sí, 1969 fue el estudio, en 1969. Así mismo. para rememorar nomás. Sí, muy interesante era esa teoría. Sí, es muy interesante esa teoría y ya les adelanto que va a volver a salir para el examen final. Así que siempre tengan presente este tema de la teoría de las ventanas rotas. De igual forma, antes del examen final, yo quiero hacer un repaso así general de todas las lecciones. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí los temas más importantes. Entonces me gustaría volver a hacer esa, esa clase. Entonces, aclarado esta parte, la teoría de las ventanas rotas. Bueno, esto también. Los delitos, ¿verdad?, de cuello blanco. Es un delito cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto en el curso de su ocupación, ¿verdad? Un delito de cuello blanco es generalmente un tipo de fraude cometido por profesionales de los negocios, del gobierno. Entonces, eso también aclarado, ¿verdad? Unos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco, ya dijimos, el lavado de dinero, la corrupción, el soborno, etcétera, etcétera. También un punto importante para el examen final, los delitos de cuello blanco. Luego, otra pregunta, voy a cambiar acá. El cuarto, ¿quiénes son los terroristas? Eso también, lección 20. La lección 20 prácticamente fue el 80% de la segunda parcial. Y es una lección que va a volver también a salir en la final. Dijimos que la opción A, ¿verdad?, es la correcta y es el concepto que vamos a utilizar, ¿verdad?, en la cátedra
sobre quiénes son los terroristas. Son aquellas personas que pertenecen a grupos armados, que luchan contra el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recuerden ese punto si es que vuelve a salir en el examen final. La quinta pregunta sobre los factores de la criminalidad según Romanowski, muy fácil también. La falta de subsistencia, la falta de educación, de vigilancia, de justicia, factores que ya también estuvimos tocando cuando hablamos sobre la criminalidad en nuestro país. O sea, prácticamente lo mismo. Esto también estuvo muy fácil. Aquí sí hubo muchos errores y creo que este está en la lección 14, si no me equivoco, pero está por ahí, cuando tocamos sobre las formas de la delincuencia juvenil. Habíamos dicho que existían grupos vandálicos, pandillas, bandas. Entonces es importante que manejen esas tres formas y puedan diferenciar, ¿verdad? Sus características para poder justamente diferenciar, porque al parecer, al mirar, parecen iguales, pero no lo son. Dice, en esta agrupación juvenil, en cierta forma, ya se encuentran estructuradas, y esa es la diferencia con las pandillas y los grupos vandálicos. Entonces la respuesta era la A, las bandas, ¿verdad? Entonces, preste también atención a las formas de la delincuencia juvenil, las características de cada uno para poder diferenciar. Ya los demás puntos en las guerrillas, por ejemplo, son una forma de distraer, ¿verdad? Las guerrillas son grupos de combate, ¿verdad? Que se enfrentan a ejércitos, a gobiernos. Es muy diferente a lo que son las bandas. La pregunta 7. Vieron, acá continúa, este es otro punto también de la lección 20. ¿Recuerdan la pareja delincuente, que pueden ser dos mujeres, dos varones, o un hombre y una mujer, ¿verdad? Y existían dos clases, el incubo y el sucubo, ¿verdad? El incubo que era el jefe, ¿verdad? O sea, es llamado como el hombre, por así decirlo, un ejemplo, como el hombre que induce a la mujer a delinquir, ¿verdad? Es el jefe. Y el sucubo, que generalmente se le considera así al varón o a la mujer arrastrado, ¿verdad? A acompañar al delincuente, al incubo. Al incubo se lo dice hijo del mal y al sucubo hija del demonio. Eso es un punto que encontré en un material. Entonces, la pareja delincuente, dos mujeres, dos varones o un hombre y una mujer, compuestas a partir de dos personas, donde uno es denominado sucubo, que es el jefe, y un incubo, que es la persona que obedece. Bueno, acá ahora mismo me estoy dando cuenta que creo que hay un error, porque es el incubo el que es el jefe. Tengo entendido. Pero se entiende el punto. Está compuesta a partir de dos personas, donde uno es denominado sucubo y uno incubo.
¿Se entendió? La Sí, pareja profe. criminal. Sí, profesora. Bueno, es la ciencia que estudia la salud mental de los delincuentes. Esto ya muy fácil, ¿verdad? La psiquiatría criminal. Es un grupo de delincuentes que se reúnen por cualquier motivo. Estas pueden ser diversas, pueden haber componentes heterogéneos, mujeres, hombres y niños. Y la respuesta, la multitud delincuente. Muy fácil también. La delincuencia juvenil y la delincuencia organizada no tenían nada que ver. La mayoría respondió bien esta pregunta. Aquí sí hubo muchos errores en este punto. Y eso que habíamos repetido varias veces, esa diferencia entre político delincuente y delincuente político. Había gente que me marcó el político delincuente. Entonces, este es un punto que yo les pido que vuelvan a leer. De igual forma, vamos a volver a repasar porque va a volver a salir en el examen y va a volver a haber ese error si es que no se presta la debida atención. El delincuente político es el que realiza actos que tienden a cambiar el ordenamiento político y social existente en un país, como dice nuestro punto. El político delincuente, habíamos dicho que es el político que puede cometer muchos delitos por ser quien es, ¿verdad? Por ejemplo, aprovechándose de su cargo, ¿verdad? Están los casos de corrupción política, ¿verdad? Los que hacen daño a lo público. Entonces, pueden cometer muchos delitos, todos los delitos que están tipificados en el Código Penal, como el particular. Es muy diferente al delincuente político. Entonces, presten atención. Muchas veces cuando nosotros estamos en el examen, estamos leyendo y no nos concentramos, marcamos mal. Eso también puede pasar. Por eso siempre tienen que rendir tranquilos, no se tienen que apurar. Tienen que, antes de enviar el examen o de entregar el examen, tienen que volver a leer punto por punto. Porque muchas veces en la segunda o en la tercera lectura, ahí encontrás el error. Entonces, eso también como consejo para el examen final, no se apuren y lean bien los puntos. Porque es la segunda vez que está pasando lo mismo. Entonces, presten atención a la hora de marcar. Por eso les digo que muchas veces es mucho más fácil rendir oral que selección múltiple. Este también muy fácil. En las demás opciones se agregó solamente para distraer y se cambió el orden de ciertos puntos. ¿Hubo gente que marcó mal? Sí, hubo gente que marcó mal. Pero siempre tengan en cuenta la escala térmica de Quetelet. En invierno se cometen mayor número de delitos en contra de la propiedad que en verano, ¿verdad? En verano se cometen delitos contra las personas y en primavera los delitos sexuales. Solamente eso. Así que siempre tengan en cuenta este punto. Acá también hubo algunas personas que se equivocaron en lo referente, ¿verdad?, a la disposición. La persona posee una serie de impulsos que llevan a reaccionar más en un sentido que en otro. Eso dijimos que era la disposición.
Bueno, estos son temas que sí o sí hay que leer de vuelta en el material, en los conceptos, las definiciones. Creo que son temas que a lo mejor y no se va a volver a tocar en el examen final, pero sí es importante, ¿verdad?, tener conocimiento de lo que es la genética y la relación que tiene con la criminología, ¿verdad? Pero, como les digo, eso pues siempre tiene su concepto propio y hay que volver a mirar los materiales. Aquí sí, todos me respondieron de forma correcta referente a la secta criminal. Corresponde a la formación de asociaciones religiosas, partidarias, etcétera, etcétera. Eso dijimos que era, ¿verdad?, la secta criminal, ¿verdad? Las asociaciones de personas que poseen ideales de vida, que son opuestas a la sociedad. Muy, muy fácil también este punto. La mayoría me contestó de forma correcta. Causas de la criminalidad en el Paraguay, ya dijimos, ¿verdad? La impunidad de delitos, la falta de vigilancia. Los demás puntos, como forma de distraer el clima, la temperatura, de ninguna manera. La suciedad y el maltrato de los bienes públicos, pero más bien que ese punto se refiere a la teoría de las ventanas rotas. El delito colectivo es, y este punto yo dije, al hacer este ejercicio, que iban a responder las personas que prestaron atención ese día en la clase, porque estuvimos tocando la diferencia entre el delito colectivo y multitud delincuente. Entonces, la mayoría, o sea, prácticamente todos me respondieron de forma correcta este punto. Y al final me alegré, ¿verdad? Porque se nota que prestaron atención. La asociación de varias personas que deciden cometer delitos en común, a diferencia de multitud delincuente que no se reúnen con esa finalidad. Ya las circunstancias hacen para que se cometa ciertos delitos. Entonces, correctísimo este punto. Muy fácil también. Cometen delitos llevados, ¿verdad?, por su afán egoísta, deseos de lujo, de buena vida. Dijimos que era eh, el delincuente común, ¿verdad? La delincuencia común se refiere a delitos de poca complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no está constituido, que no está analizado y lo puede realizar cualquier individuo, ¿verdad? Sin ninguna preparación, sin ninguna estructura, nada. Entonces, esa es la delincuencia común. Y el punto de que cometen delitos llevados por su afán ya sería referente a cómo es, o el perfil psicológico, mejor dicho, de esa persona. Entonces, delincuente común era la respuesta. Hubo gente que respondió mal, pero aclarado ya el punto. Los principales mecanismos formales que utiliza el Estado para el control de la delincuencia. La policía, los tribunales y las prisiones, ¿verdad? Obviamente las policías en su función de investigación de hechos punibles, también como un órgano auxiliar del Ministerio Público. También el Código Penal dispone que la policía pueda aprehender a toda persona
que está comprendida dentro del artículo 239. Y les voy a hacer una pregunta. Nuestro Código Penal, o en realidad nuestro Código Procesal Penal, hace una diferencia entre la detención y la aprehensión. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Profesora, en la detención puede ser que se le lleva a la comisaría. Y la aprehensión también se lo lleva a la comisaría. Pero ¿cuál es La la aprehensión diferencia? es Creo que está en el 239, no estoy segura. que en la aprehensión es como que es un periodo hasta que se pueda confirmar si realmente cometió el delito o el crimen, y la detención es cuando ya se sabe. ¿O me equivoco, profesora? Creo que había leído algo de esto. Bueno, en la detención se hace bajo una orden, ¿verdad? Que, o sea, lo puede ordenar, por ejemplo, el fiscal en los casos en que el código enumera. En esos casos se da la figura de detención, o sea, hay una orden de detener a X persona. Y la aprehensión puede ser llevado a cabo, ¿verdad?, por la policía sin orden judicial. Y los casos en que la policía puede aprehender sin orden judicial, creo que está en el 239, creo. Si no es ese el artículo, está por ahí. Entonces la diferencia se da en cuanto a si hay o no una orden de detener a cierta persona. ¿Se entiende? No es algo que va a salir en el examen, Sí, pero les va a servir cuando toquen esa materia. Bueno, dijimos entonces la policía, los tribunales, obviamente los tribunales, claro, por supuesto, quienes juzgan, ¿verdad? O sea, los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y por último, las prisiones que están destinadas, ¿verdad?, a disminuir la reincidencia, a desalentar la criminalidad y de esa forma hará contribuir a la seguridad pública. Todos me respondieron bien este punto, así que excelente, excelente. Los factores antropológicos son, ya dijimos, las circunstancias, la influencia que puede tener el aspecto biológico. Siempre tengan en cuenta esta definición a la hora de entender lo que es los factores antropológicos, que es lo que vamos a seguir utilizando para el examen. Aquí sí también hubo muchos errores. Y esto habíamos tocado, no recuerdo en qué lección, pero habíamos tocado sobre la teoría de la personalidad delictiva de Freud. Y él había dicho, y creo que en el PowerPoint está un punto donde dice que para Freud el verdadero criminal se hace. Tengan en cuenta eso, se hace, no se nace como lo creía Lombroso, ¿verdad? Pero para Freud se hace criminal. Entonces, tengan en cuenta ese punto. El verdadero criminal para el psicoanalista se hace, no se nace. Así que vuelvan a repasar esos puntos. Y la última pregunta era referente al
las últimas lecciones, creo que fue la lección 23, donde tocamos sobre las penas y las medidas de seguridad y también lo referente a los postulados de la escuela clásica y la escuela positiva. Y en una de las diapositivas aclaraba este punto, de que para la escuela positiva, en cuanto a las diferencias de la pena y las medidas, no admitía diferencia. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ya depende de ustedes si quieren volver a verificar ese punto. Lección 23. Y con eso termina, ¿verdad? El examen en la segunda parcial, que estuvo muy fácil y en donde les vi también mejor. Hubieron muchos buenos puntajes. ¿Alguna duda, consulta? Está todo claro, profesora. Bueno, Profesora, ¿qué lecciones vos recomendarías estudiar con mayor enfoque para la final? la lección 20 por sobre todo. Me imaginé eso, profesora. En este examen final, bueno, vamos a tener nuestra clase en donde vamos a repasar y yo obviamente les voy a dar los puntos Claro. más importantes a leer, ¿verdad? Solamente les pido, o sea, yo les veo a ustedes muy bien, lo refleja, ¿verdad? Los puntajes, la participación en clase, los trabajos, yo les veo bien. Solamente que a la hora de marcar es donde ustedes muchas veces se apuran o no vuelven a leer antes de entregar el examen y es donde a veces se pierde puntos en, en ejercicios que a lo mejor y sabían, pero debido, ¿verdad?, a que se apuran, es donde pierden puntos. Entonces, yo les pido que lean. Siempre uno, al marcar, cuando marca todo, llega a la última pregunta, antes de entregar, tiene que volver a leer y volver a verificar. Porque muchas veces es en la segunda o en la tercera lectura en donde nos damos cuenta que fallamos a la hora de marcar. Y recuerden que nuestro examen está programado como presencial, entonces hay que prepararse bien. Ahora mismo estoy viendo acá en el WhatsApp, en el grupo, que la delegada ya publicó lo que sería nuestra extensión universitaria. En el centro educativo de Itagua, como le estaba mencionando, la fecha, y ya anoten y agenden, va a ser el 30 de noviembre a las 9 de la mañana. Entonces, les pido por favor que estén puntuales y la hora de extensión conseguí por 3 horas. Una cosa que les voy a pedir, ahí en la imagen que Naye mandó, ya se encuentran espectacular la forma en que ella agregó, para que no se diga que no se dijo, la forma en que tienen que ir vestidos y los objetos que están prohibidos ingresar, como pulseras, aros. Entonces, esas cosas no hace falta luego que uno lleve. Si es que uno eh, va a, va a dejar por ahí. También, obviamente, está prohibido meter celulares. Prohibido. Ya depende de ustedes en qué, en qué lugar van a dejar. ¿Qué pasa con los que trabajan? No hay ningún problema con eso. No va a valer ni un punto, nadie va a perder puntaje. Solamente que no va a llevar la hora de extensión,
nada más. Pero en lo que es la materia no le va a perjudicar en absolutamente nada. Ya les adelanto. Solamente van a ir los que pueden ir y los que no, no hay ningún problema. Eso que quede claro, Julieta, no hay problema con eso. Justamente no soy de poner puntos por ir a un lugar y menos en ese horario y en ese día que son días laborales, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por ese lado. Otra cosa que les voy a pedir, porque nosotros solemos hacer donaciones cuando nos vamos, ya les había adelantado este tema. Productos de higiene, ¿verdad? Alimentos no perecederos. También el doctor Virgilio nos pidió esta vez si es que tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de donar ropas, ¿verdad? Muchas veces tenemos ropas que ya no utilizamos, ¿verdad? Entonces, eso también podemos recibir. Y una cosa, ya depende de ustedes si estas donaciones van a llevar ese día o si van a elegir un día en específico en donde podemos encontrarnos en la facultad y cada uno lleva sus donaciones y una persona, ¿verdad?, queda encargado de guardar y ese día trasladar hasta el centro. Eso ya depende de ustedes. El año pasado, por ejemplo, juntamos en la facultad, creo que se guardó en el centro de estudiantes y luego, ¿verdad?, los delegados se encargaron de llevar hasta el lugar. Pero si ustedes quieren solamente ese día, no hay problema. Pero creo que es mejor elegir un día en donde inclusive las personas que no van a poder ir puedan llevar sus donaciones o entregarle a los delegados, si es que quieren colaborar, porque es importante esa colaboración. Entonces, eso es lo que les voy a pedir. Y repito, no va a valer ningún punto, no va a incidir en lo que es el puntaje de nuestra habilitación. ¿Alguna duda, consulta referente a nuestra extensión? No, profesora. Ninguna, profe. Espero sinceramente que puedan ir la mayoría porque es una experiencia muy buena para ver un poco la realidad de nuestro centro educativo de Itagua. Solamente que tengan en cuenta el tema de las vestimentas, eso les pido. Ya en la imagen que está difundiendo Naye está espectacular y está todo, así que nadie va a poder decir que no se les dijo. Entonces, nos vemos el 30 de noviembre en la ciudad de Itagua. Creo que la mayoría conoce. De igual forma, voy a mandar en qué kilómetro está porque tampoco estoy segura ahora que se cambió este tema de los kilómetros. Si no hay otra duda, consulta, terminamos el día de hoy y nos vemos el 30 de noviembre. Dale, muchas gracias, profesora. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos entonces. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, Buenas tardes. chao.